Soy Michael. Tengo 28 años, y mi propio padre me envió un mensaje de texto que, en efecto, hizo estallar toda mi vida. Antes de contarte cómo pasé de estar, en un instante, sin hogar a que su abogado prácticamente me suplicara que lo llamara, hazme un favor y dime en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Siempre es increíble ver cómo historias como esta pueden conectar a personas de todo el mundo. Muy bien, entremos de lleno en la noche que lo cambió todo. La pantalla de mi teléfono proyectaba una fría luz azul por mi oscura habitación. Eran las 11:27 de la noche. Recuerdo el minuto exacto porque había estado mirando el techo, intentando relajar mi cerebro después de un brutal día de 14 horas como analista de datos. Mi trabajo consiste en encontrar patrones en el caos, en dar sentido a millones de puntos de datos dispersos. Poco sabía yo que mi propia vida estaba a punto de convertirse en el conjunto de datos más caótico que jamás tendría que analizar. El teléfono zumbó en la mesita de noche. Esperaba un correo electrónico de última hora de mi jefe, o quizás un meme de un amigo. Lo alcancé, con los ojos aún ajustándose a la luz. La notificación era un mensaje de texto de papá. Mi padre no es un hombre de muchas palabras, sus mensajes suelen ser respuestas de una sola palabra o preguntas logísticas. Pero esto era diferente. Era una declaración, una sentencia final entregada con la fría eficiencia de un verdugo. Hemos cambiado todas las cerraduras. La llave que tienes ahora es inútil. Creemos que es hora de que te valgas por ti mismo. Ya no tienes un hogar aquí. No eres bienvenido. Veamos lo fuerte que eres ahora. Leí las palabras una vez, mi cerebro luchando por procesarlas, se sentía como leer un idioma extranjero. Las leí una segunda vez, y el significado chocó contra mí como un golpe físico, dejándome sin aire. Cada palabra era un arma cuidadosamente elegida, inútil, no bienvenido, veamos lo fuerte que eres ahora. Era un desafío, una burla. Una persona normal se habría desmoronado. Pánico, incredulidad, una necesidad desesperada y frenética de respuestas. Y por una fracción de segundo, sentí ese vértigo, la sensación de que el mundo se inclinaba sobre su eje. La casa de la que hablaban, de la que ahora estaba fuera, estaba a menos de 10 millas de distancia. Mi cama estaba allí, mi ropa estaba allí, toda mi vida estaba en esa casa. Pero entonces, algo más tomó el control. Fue una calma extraña y aterradora, el tipo de quietud absoluta que encuentras en el centro de un infierno furioso. Durante años, yo había estado pisando agua en un océano de obligación, culpa y manipulación sutil. Me había acostumbrado tanto a la sensación de ahogarme que había olvidado lo que se sentía al estar en tierra firme. Ese mensaje de texto no fue la tormenta, fue el faro que me mostró la orilla. No fue un ataque, fue una respuesta, el último e innegable punto de datos que necesitaba para completar el panorama. Mi pulgar, que había estado flotando sobre el botón de llamada, se movió para tomar una captura de pantalla en su lugar. El clic del obturador fue el sonido más silencioso y definitivo que jamás había escuchado. Guardé la imagen en una carpeta de mi unidad en la nube, una carpeta simplemente etiquetada como evidencia. Se unió a cientos de otros archivos, recibos escaneados, extractos bancarios, correos electrónicos reenviados. Esperaban que me derrumbara. Probablemente estaban sentados en la sala, con los teléfonos en la mano, esperando la inevitable llamada histérica. Querían las lágrimas, querían súplicas, querían verme destrozado para demostrar que yo los necesitaba más de lo que ellos me necesitaban a mí. En ese momento, decidí negarles la satisfacción. No les daría la reacción que anhelaban. Puse mi teléfono en silencio, lo giré boca abajo sobre la mesita de noche y me di la vuelta. El peso aplastante que normalmente sentía en mi pecho, la constante preocupación por sus cuentas, su felicidad y sus interminables necesidades, había desaparecido. En su lugar, había una fría y dura piedra de certeza. Durante las siguientes 48 horas, no les di nada, ni llamadas, ni mensajes de texto, solo un silencio absoluto y ensordecedor. Y en la mañana del tercer día, un jueves, mientras preparaba tranquilamente mi primera taza de café, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, la transcripción apareció en mi pantalla. Las palabras eran de un hombre llamado Sr. Davis, y fueron las palabras más dulces que jamás había leído. Señor Chan,
soy el representante legal de Henry y Eleanor Chan. Parece haber un malentendido significativo con respecto a una petición de propiedad. Tenemos un problema serio. Por favor, llámeme de inmediato. Di un sorbo lento y deliberado a mi café, dejando que el calor se extendiera por mí. ¿Problema? Oh, no tienen idea del problema que tienen. Para entender realmente cómo un padre podría enviarle un mensaje de texto así a su hijo, hay que retroceder. Hay que volver al principio, para ver cómo se forjaron los roles en nuestra familia. Vivíamos en una casa perfecta, en un tranquilo suburbio de Portland, Oregón. Desde la calle, parecíamos el sueño americano. Henry, mi padre, era un respetado gerente de proyectos. Eleanor, mi madre, era la ama de casa perfecta. Y tenían 2 hijos, Olivia, mi hermana menor, la artista, la soñadora, y yo. Yo era la herramienta. Mi aprendizaje comenzó a los 14 años, mientras mis amigos descubrían a las chicas y aprendían a conducir. Yo estaba en una escalera extensible tambaleante con mi padre, aprendiendo a enlucir las grietas finas del revestimiento. Él era un maestro duro, todo tenía que ser perfecto. Mide 2 veces, corta una, Michael, decía, una frase que escuché 1000 veces. Pero cuando el trabajo terminaba, me rodeaba los hombros con un brazo pesado y sonreía con orgullo. Mira eso, le decía a mi madre, que observaba desde el porche, el chico es un natural. Tiene mi ética de trabajo. Más fuerte que cualquier hijo que podría haber pedido. Esas palabras eran mi sueldo. Perseguía esa aprobación como un perro hambriento persigue un trozo de carne. Así que trabajaba cada fin de semana, cada verano. Mis amigos iban al río y yo estaba rejuntando los azulejos del baño. Ellos iban al cine y yo desatascaba el desagüe principal porque estaba obstruido con raíces de árboles otra vez. Recuerdo un trabajo particularmente miserable cuando tenía 15 años, teníamos una fuga en el espacio de arrastre debajo de la casa. Era una pesadilla oscura, húmeda e infestada de arañas. Mi padre, alegando un dolor de espalda, me entregó una linterna y un cubo de sellador. Eres más pequeño, cabrás mejor ahí, dijo. Sé un hombre al respecto. Pasé 6 horas boca abajo en el frío barro, parchando una tubería con fugas, con arañas arrastrándose sobre mis manos. Cuando finalmente emergí, cubierto de suciedad y temblando, mi madre me entregó una toalla. Oh, pobrecito, dijo ella, ve a limpiarte. Tu hermana hizo una pintura hermosa hoy, quiero mostrártela. No hubo un gracias, no hubo reconocimiento del asqueroso trabajo que acababa de hacer. Mi labor era tan esperada e invisible como el cambio de las mareas, era simplemente mi función. La función de Olivia era ser delicada y crear belleza. Mi función era hacer el trabajo sucio que hacía posible su mundo. Esta dinámica se reforzaba a cada paso. Cuando una tormenta derribaba una rama pesada sobre el techo, era yo, de 16 años, quien tenía que subir con una motosierra para trocearla, porque mi padre no quería arriesgarse. Cuando mi madre quería reordenar toda la sala de estar, era yo quien tenía que mover la estantería de roble macizo que pesaba 1 tonelada. La señora Gabel, nuestra dulce vecina con ojos de águila, lo veía todo. A menudo encontraba una excusa para venir con un plato de galletas mientras yo estaba en medio de algún proyecto agotador. Tus padres son tan afortunados de tenerte, Michael, decía. Pero sus ojos tenían una mirada de lástima que yo no entendía en ese momento. Trabajas tan duro para ellos. Yo pensaba que me estaba felicitando, no me daba cuenta de que estaba intentando decirme algo. Ella no veía a un hijo servicial, veía a un niño trabajador. La prueba definitiva de mi papel llegó el verano en que cumplí 17 años. Toda la terraza de madera necesitaba ser decapada, lijada y barnizada de nuevo. Era un trabajo enorme. Mi padre compró todos los suministros, llenó el garaje con latas de barniz y papel de lija. Al día siguiente, anunció que había surgido una oportunidad de trabajo imperdible en Seattle. Él, mi madre y Olivia se irían por una semana. Tú puedes con esto, campeón, dijo, dándome una palmada en el hombro en la puerta. Piénsalo como tu proyecto. Hazte cargo. Durante 8 días, trabajé. El sol me quemaba la espalda, mis manos eran un desastre de ampollas y astillas.
Trabajé hasta que estaba demasiado exhausto para ver con claridad. Cuando regresaron, bronceados y relajados de su viaje de trabajo, se maravillaron con la terraza. «Es preciosa», dijo mi madre. «Parece profesional». Mi padre recorrió el perímetro, inspeccionando mi trabajo como un sargento instructor. Encontró una sola gota de barniz en uno de los postes de soporte, la señaló y dijo: «Atención al detalle, hijo». Luego, guiñó un ojo: «Pero buen trabajo. Nos ahorraste al menos $3.000 en mano de obra». Mi recompensa por ahorrarles $3.000 fue mi pizza para llevar favorita. Mientras estaba sentado comiendo mi pizza, demasiado cansado incluso para hablar, Olivia les mostraba los costosos materiales de arte que había comprado en Seattle con su dinero. Dinero que tenían, en parte, porque nunca tuvieron que pagar por mi trabajo. Yo era un activo, una subsidiaria no remunerada muy rentable del negocio familiar, y el negocio, como estaba a punto de descubrir, estaba en auge. La transición del trabajo físico al apoyo financiero fue fluida, era solo otra forma de trabajo, otra manera para mí de cumplir mi función. El día que conseguí mi primer trabajo real, después de graduarme de la universidad comunitaria, mi padre me sentó para la charla. No se trataba de las aves y las abejas, se trataba de dólares y centavos. Puso una pila de facturas sobre la mesa de la cocina, bajo la dura luz fluorescente. «Michael», dijo, con voz grave, «ahora eres un hombre que trabaja, y con eso viene la responsabilidad. Tu madre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes. Las cosas están difíciles». Me empujó la factura de la electricidad: «Necesitamos que des un paso adelante. Necesitamos que contribuyas». No fue una petición, fue un ascenso. Había pasado de manitas no remunerado a contribuyente financiero. Estaba tan condicionado a buscar su aprobación que en realidad sentí una oleada de orgullo. Estaba ayudando, era importante. Acepté pagar todos los servicios públicos. Y lo que no sabía era que esto era una prueba piloto, y la pasé con gran éxito. Unos meses después, llegó la verdadera crisis, o al menos, la verdadera crisis. Fue otra cumbre en la mesa de la cocina. Esta vez, mi madre estaba allí, secándose los ojos con un pañuelo. Mi padre tenía una carta del banco en la mano, era una advertencia de ejecución hipotecaria. Dijo que se había atrasado con la hipoteca, su compañía había congelado los bonos y él había calculado mal. Estaban en peligro de perderlo todo. «Te he fallado», dijo, con la voz quebrada. No me miraba. «He fallado a esta familia». Mi madre soltó un pequeño sollozo. «Esta casa es toda nuestra vida», susurró, «es todo lo que tenemos». Fue una actuación magistral. Yo tenía 21 años, era ingenuo y estaba completamente aterrorizado ante la idea de que mi familia fuera echada a la calle, ante la idea de que Olivia, aún en la universidad, perdiera su hogar. «Ayudaré», dije, mi voz saliendo más rápido de lo que mi cerebro podía procesar. «¿Cuánto es?» «Yo lo cubro». El alivio en sus caras fue instantáneo. Mi padre finalmente me miró, con los ojos llenos de lo que pensé que eran lágrimas de gratitud. «Eres un buen hijo, Michael», dijo, «el mejor hijo. Esto es solo temporal, solo hasta que podamos volver a pisar tierra firme. 1 año, quizás 2 como máximo». Así que lo hice. Me senté con mi padre y revisamos mi salario, mis gastos. Calculamos cuánto podía permitirme. Establecimos una transferencia bancaria automática de mi cuenta a la suya. Era una parte enorme de mis ingresos, casi el 60%, pero era por mi familia, era para salvar nuestro hogar. Ese acuerdo temporal duró 7 años. Los años se desdibujaron en una nebulosa de trabajo y transferencias. Nunca me mudé. ¿Cómo podría? Estaba pagando la hipoteca de la casa en la que vivía, pero nunca la sentí mía. Yo era un inquilino cuyo alquiler era toda la carga financiera de la propiedad. Mientras tanto, Olivia floreció. El dinero que yo inyectaba en el hogar liberaba los ingresos de mis padres para ella. Obtuvo el coche nuevo para su graduación de secundaria. Pagaron su matrícula en una prestigiosa universidad privada de artes sin que ella tuviera que pedir un solo préstamo estudiantil. Mi propia deuda estudiantil de la universidad comunitaria se sentía como un peso de plomo en mi estómago.
la gota que colmó el vaso, lo que plantó la primera semilla real de un resentimiento profundo y corrosivo, fue su 24 cumpleaños. Había estado trabajando horas extra insanas para conseguir una pequeña promoción, y el bono que la acompañaba era el primer dinero extra que veía en años. Planeaba usarlo para, finalmente, pagar mi préstamo estudiantil. Ese fin de semana, mi familia organizó una gran fiesta de cumpleaños para Olivia. En la fiesta, ella hizo un gran anuncio: iba a dejar su trabajo a tiempo parcial en una cafetería para abrir su propia galería de arte, había encontrado el pequeño espacio perfecto para alquilar. Y no podría haberlo hecho sin mis increíbles padres, dijo, levantando una copa de champán. Ellos están financiando todo para mí. Creen en mi sueño. Todos aplaudieron. Sentí mi sonrisa congelarse en mi rostro. Miré a mis padres, que le sonreían radiantes, absorbiendo los elogios. Estaban financiando su sueño con mi dinero, con el bono que yo iba a usar para comprar mi propia libertad financiera. Más tarde esa noche, escuché a mi madre hablar con mi tía. Estamos tan orgullosos, dijo. Hemos estado ahorrando dinero para ella durante años. Es tan importante darles a tus hijos el mejor comienzo posible en la vida. Me alejé. Subí a mi habitación, la habitación por la que estaba pagando, y miré mi reflejo en la ventana oscura. La persona que me devolvía la mirada parecía un tonto cansado, explotado y con exceso de trabajo. El mejor comienzo posible en la vida era, aparentemente, solo para uno de sus hijos, el otro era solo el motor que impulsaba toda la máquina. La persona que finalmente me obligó a mirar la máquina que estaba alimentando fue mi mejor amigo, Dominique. Dom no era solo un compañero de trabajo, era el hermano que nunca tuve. Teníamos una taquigrafía, una capacidad para ser brutalmente honestos el uno con el otro. Él sabía que yo estaba ayudando a mi familia, pero no conocía el alcance de esa ayuda. Estaba demasiado avergonzado para contarle la historia completa. Finalmente lo vio de primera mano cuando vino a ver un partido de fútbol. Estábamos en la sala de estar y durante el medio tiempo, mi padre me llamó a la cocina. Oye, Mike, dijo, señalando el lavavajillas, está haciendo un ruido extraño otra vez. ¿Puedes echarle un vistazo? Tú sabes de estas cosas. No fue una petición, fue una orden disfrazada de cumplido. Antes de que pudiera siquiera responder, escuché a Dom desde la sala: Henry, el partido está a punto de reanudarse. Solo le tomará un minuto, respondió mi padre, ya alejándose, él es el experto. Así que, mientras el partido se reiniciaba, yo estaba de rodillas en la cocina sacando el lavavajillas. Dom vino y se paró en la entrada, con una cerveza en la mano, solo observándome. No dijo una palabra, pero su silencio estaba cargado de juicio. Después de unos 20 minutos de manipular el motor, finalmente logré que dejara de hacer el ruido de molienda. Volví a la sala, limpiándome la grasa de las manos, y me senté. El partido casi había terminado. Te perdiste un cuarto infernal, dijo Dom, sus ojos no en la televisión, sino en mí. Sí, bueno, murmuré, el deber llama. ¿Así lo llamas? Preguntó, su voz tranquila, pero aguda. Después del partido, él insistió en que saliéramos. Necesitamos hablar, dijo. En el momento en que estuvimos en la soledad de su coche, soltó la bomba. Voy a ser directo porque soy tu amigo, comenzó. Lo que vi allí esta noche no era una familia, era un negocio, y tú eres el único empleado que no recibe un cheque de pago. Empecé a ponerme a la defensiva. No es así. Necesitaban ayuda con el lavavajillas. ¿El lavavajillas, Michael, en serio? Dijo él, con la voz subiendo de frustración. No se trata del maldito lavavajillas. Se trata del hecho de que tu padre, un hombre en plena capacidad física, te ordenó arreglarlo durante la única noche libre que tienes. Se trata del hecho de que te ven como un servicio gratuito, manitas, mecánico, y por lo que has insinuado, su banco personal. Detuvo el coche a un lado de la carretera y apagó el motor. Se volvió para mirarme completamente. Déjame hacerte algunas preguntas. Eres un tipo de datos, así que piénsalo como una encuesta. ¿Pagas su hipoteca? Dudé. Ayudo con eso. Responde la pregunta.
¿Haces el pago cada mes que mantiene el techo sobre sus cabezas? Sí, admití, la palabra con sabor a ceniza. Está bien. ¿Está tu nombre en la escritura de esa casa? No. ¿Tienes un acuerdo de préstamo formal por escrito con ellos? No, es una familia. Incorrecto, me replicó. Es un activo de cientos de miles de dólares que tú estás pagando, pero sobre el cual no tienes ningún reclamo legal. Ahora, siguiente pregunta, ¿tu hermana Olivia contribuye financieramente? Es una artista, dije débilmente. Apenas está empezando. Eso no es lo que pregunté. ¿Paga ella los servicios públicos? ¿Contribuye a la hipoteca? ¿Arregla el maldito lavavajillas? Oh, no. Y, sin embargo, continuó Dom, inclinándose, ellos están financiando su galería. ¿De dónde crees que viene ese dinero, hombre? No crece en un árbol en el patio trasero que probablemente tú arreglaste gratis. Proviene del dinero que ellos no tienen que gastar en la casa porque tú lo estás cubriendo. Literalmente, están tomando tu futuro y dándoselo a ella. Cada palabra fue un golpe. Él estaba articulando cada pensamiento oscuro y resentido que había estado dando vueltas en mi mente durante años. Necesitas despertar, dijo, su voz suavizándose un poco. Eres un buen tipo, Michael, el mejor, y están usando tu bondad en tu contra. Necesitas averiguar cuál es su plan a largo plazo porque te prometo que no implica que tú recibas tu parte justa. Las personas que te valoran no te tratan como una herramienta. Condujimos el resto del camino hacia el bar en silencio, pero mi mente gritaba. Dom no me había dicho nada que yo no supiera ya, en lo más profundo, pero se había atrevido a decirlo en voz alta. Le había dado un nombre al monstruo en la habitación, explotación. Esa noche, volví a entrar en esa casa, y por primera vez no vi mi hogar, vi un balance, y yo estaba en el lado equivocado del libro mayor. Las palabras de Dom encendieron un fuego dentro de mí. Dejé de ser un participante pasivo en mi propia vida y empecé a ser un observador silencioso. Apliqué mi cerebro analítico, el que usaba para encontrar patrones en los datos del mercado de valores y el comportamiento del consumidor, a mi propia familia, y rápidamente surgió un patrón inquietante. Estaba en las pequeñas cosas, la forma en que mi madre mencionaba casualmente una nueva factura, pero solo cuando mi padre no estaba, la forma en que mi padre hablaba de su presupuesto ajustado para el mes justo antes de pedirme un adelanto de mi contribución. Estaban trabajando en equipo, una máquina bien engrasada diseñada para extraer recursos de mí. Las conversaciones en voz baja se hicieron más frecuentes. Entraba en la sala y se quedaban en silencio, mi madre, de repente, se interesaba intensamente por un catálogo, mi padre, carraspeando y cambiando el tema a los deportes. Estaban ocultando algo, algo grande. Mi instinto me decía que tenía que ver con la casa. La confirmación llegó en una fría noche lluviosa. Había tenido un neumático pinchado de camino a casa desde el trabajo, así que llegué mucho más tarde de lo habitual. Entré por el garaje y la casa estaba en silencio, supuse que todos estaban en la cama. Mientras pasaba por la cocina de camino al piso de arriba, escuché sus voces bajas y urgentes. Estaban en la mesa de la cocina, los tres, Henry, Eleanor y Olivia. No me habían oído entrar. Me pegué a la pared en el pasillo oscuro y escuché. El señor Grayson, el agente inmobiliario, es muy optimista, decía mi padre, dijo que el mercado está loco ahora mismo. Con la nueva terraza y las mejoras en la cocina, cree que podemos listar por 650.000 y quizás incluso conseguir una guerra de ofertas hasta 700.000. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, 700.000. Y estaban usando las mismas mejoras que yo había hecho, la terraza que yo había barnizado y la cocina que yo había vuelto a embaldosar, como puntos de venta. Eso es maravilloso, Henry, dijo mi madre, con la voz mareada. Eso es más que suficiente. Podemos dar un buen pago inicial para ese condominio en Florida y aún nos quedará mucho para establecer a Olivia correctamente. Y el momento es perfecto, continuó mi padre. Vendemos en mayo, cerramos en junio. En Florida para julio. Michael se sorprenderá un poco, pero lo superará, es resiliente. ¿Resiliente? Así lo llamaban. Yo no era una persona con sentimientos, yo era algo que podía recuperarse.
Entonces Olivia, mi querida hermana, habló. Su voz fue la que realmente retorció el cuchillo. ¿Y Michael? Quiero decir, ¿no se sentirá él, no sé, con derecho aparte de ese dinero? Ha pagado por tanto. Contuve la respiración, esperando que uno de mis padres mostrara un ápice de decencia, de conciencia. Fui un idiota. ¿Con derecho a qué? Dijo mi madre con una risa aguda y despectiva. Su risa fue el sonido más feo que jamás había escuchado. Cariño, ha estado pagando el alquiler, si quieres ser generosa. Legalmente, cada céntimo que nos ha dado es un regalo. Su nombre no está en la escritura, no está en la hipoteca, no tiene ningún reclamo. Nuestro abogado, el señor Davis, ha revisado todo. Estamos completamente limpios. Tiene razón, añadió mi padre, con la voz goteando de certeza condescendiente. Este es el clásico movimiento de Michael, todo corazón, sin cabeza para los negocios. Nunca pidió nada por escrito, eso es culpa suya. Es un hombre grande, se las arreglará. Estaban planeando vender la casa a mis espaldas, tomar la enorme ganancia que yo había ayudado a construir y mudarse a Florida, dejándome con nada más que un mes de aviso para encontrar un nuevo lugar para vivir. No fue solo una traición, fue un robo largo, lento y meticulosamente planeado que había estado sucediendo durante años. Y yo era el objetivo. Sentí una rabia fría extenderse por mis venas, expulsando la conmoción y el dolor. Tenían un abogado. Tenían un plan. Pensaron que yo era un tonto. Me retiré de la puerta, mis movimientos lentos y deliberados. Subí a mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la oscuridad. La casa a mi alrededor, de repente, se sintió extraña, hostil, ya no era mi hogar, era evidencia. Y mi familia, ya no eran mi familia, eran la oposición. Y si ellos tenían un abogado, entonces yo también necesitaba uno. El juego había comenzado. Los siguientes 6 meses fueron una clase magistral de engaño. En la superficie, yo era el mismo Michael confiable e inconsciente. Mantuve mi farsa con una actuación digna de un Oscar. Le preguntaba a mi padre sobre su día, escuchaba los chismes de mi madre e incluso le ofrecía a Olivia consejos sobre el plan de negocios de su galería. Cada interacción era una mentira, y cada mentira me sabía a ácido en la garganta, pero era necesario. Necesitaba que creyeran que todavía era su tonto. Mi vida real comenzó después de que se acostaran. Mi dormitorio se transformó de un lugar de descanso en una oficina de contabilidad forense. Mi laptop era mi arma y mis habilidades analíticas eran mi munición. Comencé creando una hoja de cálculo maestra, la llamé Proyecto Reclamación. Empecé con mi huella digital, una década de mi vida almacenada en servidores bancarios y archivos de correo electrónico. Pasé horas, noche tras noche, revisando años de extractos bancarios. Etiqueté cada transferencia electrónica a la cuenta de mis padres, las categoricé: hipoteca, servicios públicos, impuesto a la propiedad, techo de emergencia, fontanería de emergencia. Los números crecieron a un ritmo alarmante, un monumento a mi propia lealtad ciega. Luego, pasé a mi correo electrónico. Busqué palabras clave: ayuda, factura, préstamo, urgente. Cientos de mensajes aparecieron. Leí cada uno de ellos, los tonos suplicantes de mi madre, las peticiones de hombre a hombre de mi padre. Guardé cada uno como un PDF, numerándolos cronológicamente: anexo 1, correo electrónico de H-Chan solicitando fondos para la factura del gas; anexo 2, mensaje de texto de H-Chan sobre la necesidad urgente de fondos para la reparación del calentador de agua. Era un rastro de papel repugnante e innegable de su manipulación, pero los registros digitales no eran suficientes, necesitaba pruebas físicas. Empecé a buscar en la casa. Silenciosa y cuidadosamente, aprendí el ritmo de sus movimientos, el crujido de las tablas del suelo. Cuando mi padre estaba jugando al golf y mi madre en su club de lectura, yo realizaba mis redadas. Empecé por la oficina, una habitación a la que rara vez se me permitía entrar. Fotografié cada factura que pude encontrar, cada declaración de impuestos, cada documento de seguro. La parte más estresante era mantener la compostura. Una tarde, mi madre regresó a casa temprano y me encontró en la oficina, mi corazón dio un vuelco.
Tenía una carpeta de recibos de impuestos de la propiedad abierta en el escritorio. Michael, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz aguda con sospecha. Pensé rápido. Solo buscaba un bolígrafo, dije, sosteniendo uno con una mano temblorosa. Todos los de la cocina están muertos. Ella entrecerró los ojos por un segundo, luego su rostro se suavizó. Ah, bueno, cariño. Sal de ahí, a tu padre no le gusta que la gente toque su escritorio. Fue una situación apurada, demasiado apurada. Trasladé mi búsqueda al garaje y al sótano, lugares a los que rara vez iban. Encontré recibos antiguos de Home Depot y Lowe's, compras hechas con mi tarjeta de crédito, $4.000 en madera, azulejos y suministros de fontanería. Encontré el manual de instrucciones del calentador de agua que instalé, con mis huellas dactilares grasientas aún en él. Cada artículo fue a parar a una caja de archivos que guardaba escondida en el maletero de mi coche. Contacté a mi amigo Cooper, el contratista. Le envié una lista de todos los proyectos importantes que había completado en la casa a lo largo de los años: la terraza, la remodelación de la cocina, el resellado del baño, la nueva valla. Oye, tío, una petición extraña, escribí, ¿puedes darme un presupuesto profesional aproximado de lo que un cliente pagaría por esta lista de trabajos? Su respuesta llegó un día después. El asunto era simplemente, tío, y la factura adjunta era de más de $45.000 solo en mano de obra, y eso es un descuento de amigos y familia, escribió. Básicamente, reconstruiste la mitad de esa casa para ellos. Después de meses de este minucioso trabajo, mi hoja de cálculo del proyecto de reclamación era una obra de arte. El total de mis contribuciones financieras directas fue de $85.721,48. Cuando añadí la estimación de mano de obra de Cooper, el número superó los $130.000. Era más que solo dinero, era mi juventud, eran mis veintitantos, era la vida que podría haber estado construyendo para mí mismo. Y tenía la prueba, hasta el último y condenatorio rastro de ello. Era hora de averiguar cuánto valía en un tribunal de justicia. Tenía una montaña de pruebas, pero todo se basaba en una cosa: mi palabra contra la suya. Reclamarían pobreza, llorarían y se lamentarían por sus dificultades financieras, pintándome como un hijo cruel que los pateaba cuando ya estaban caídos. Sabía que necesitaba algo más, necesitaba probar no solo que había dado el dinero, sino que en realidad no lo habían necesitado. Necesitaba encontrar su mentira. La oportunidad se presentó de la manera más mundana imaginable. Mi madre, en un arrebato de energía de limpieza de primavera, declaró el ático o zona de desastre. Michael, cariño, necesito tu ayuda, dijo una mañana de sábado. Eres el único lo suficientemente fuerte para mover esos baúles viejos y pesados. Necesitamos despejarlo. Mi papel, el caballo de carga. Oh, por una vez, estaba emocionado de interpretar el papel. El ático era un paisaje polvoriento y olvidado de la historia familiar, y un lugar perfecto para esconder cosas. Pasé la mañana arrastrando cajas de ropa vieja y decoraciones navideñas. Sudé, tosí por el polvo y desempeñé el papel del hijo obediente. Mientras movía un viejo baúl de vapor lleno de los uniformes del ejército de mi abuelo, lo vi, escondida detrás de una pila de enciclopedias manchadas de agua, casi completamente oculta en las sombras de los aleros, había una pequeña caja metálica gris para archivos. Era elegante y moderna, completamente fuera de lugar entre el desorden de décadas. Tenía una cerradura en la parte delantera, estaba cerrada. Mi pulso se aceleró. La gente no guarda bajo llave la chatarra sentimental, guarda los secretos. Esperé mi oportunidad. Más tarde esa tarde, mis padres salieron a hacer recados. La casa estaba vacía. Subí volando las escaleras del ático, con el corazón latiendo con fuerza. Recuperé la caja y la llevé a mi habitación, cerrando mi propia puerta con llave detrás de mí. No tenía la llave, pero años de ser un manitas me habían enseñado algunas cosas: un clip resistente y un destornillador pequeño era todo lo que necesitaba. Me sentía como un espía en una película barata, mis manos torpes con la cerradura. Después de unos momentos tensos, escuché un clic satisfactorio, la caja se abrió. El contenido no era sensacional a primera vista, solo archivos cuidadosamente organizados,
pero las etiquetas en las pestañas me hicieron contener la respiración. Ahorros Bank of America, cuenta de inversión Fidelity, cartera de acciones E-Trade. Esta no era una cuenta antigua olvidada, estas estaban activas. Saqué el primer archivo, era un extracto de cuenta de ahorros de Bank of America para Henry y Eleanor Chan, fechado solo 2 meses antes. Miré el resumen en la parte superior de la página, mis ojos recorrieron el número de cuenta buscando el saldo, y entonces lo vi, saldo final, $82.451,37. El número no parecía real, nadaba ante mis ojos, $82.000. Mientras ellos me lloraban miseria, mientras me decían que no podían pagar la hipoteca, tenían más dinero en una sola cuenta de ahorros de lo que yo había ganado en el último año y medio. Sentí una ola de náuseas tan intensa que tuve que sentarme en mi cama. Mis manos temblaban. Esto no era un malentendido, esto no era un caso de mala gestión financiera, esto era un fraude frío, calculado y a largo plazo. Rebusqué frenéticamente entre los otros archivos, empeoró. La cuenta de Fidelity contenía una cartera de fondos mutuos valorada en más de $30.000. La cuenta de E-Trade era más pequeña, principalmente acciones de primera línea, pero aún así eran otros $15.000. En total, tenían casi $130.000 en activos líquidos completamente ocultos para mí. Empecé a mirar los historiales de transacciones, y fue entonces cuando sentí que la última parte de mi corazón se convertía en piedra. Vi depósitos mensuales en la cuenta de ahorros, $1.000 aquí, 1.500 allí. Las fechas eran escalofriantes, a menudo correspondían a la primera semana del mes, justo después de que yo les hiciera mi pago de la hipoteca. La imagen ahora era brutal y nauseabamente clara, estaban tomando mi dinero para pagar la casa, y luego tomando el dinero que deberían haber estado usando para la casa y canalizándolo directamente a sus ahorros secretos. No solo los estaba manteniendo a flote, yo era su principal fuente de capital de inversión. No dudé. Extendí cada documento sobre mi cama, y con una mano firme que no sabía que poseía, fotografié cada página con mi teléfono, los resúmenes, los historiales de transacciones, todo. Creé una nueva subcarpeta en mi unidad de evidencia en la nube, la llamé la prueba irrefutable. Con cuidado, volví a colocar cada papel en su archivo, puse los archivos de nuevo en la caja, la cerré y la llevé de vuelta al ático. La escondí de nuevo en su oscuro rincón detrás de las enciclopedias, una serpiente oculta esperando para atacar. Cuando volví a mi habitación, la rabia había desaparecido. Oh, había sido reemplazada por algo mucho más frío, mucho más peligroso, un sentimiento de resolución absoluta e inquebrantable. El hijo que ellos conocían se había ido para siempre, y en su lugar había un acreedor, y yo venía a cobrar. Las semanas después de encontrar la caja de archivos fueron las más difíciles. Estaba viviendo con una bomba de tiempo, y la espera era insoportable. Tenía todo lo que necesitaba. Mi abogado, Jonathan, un tipo astuto y sin rodeos que encontré después de 3 consultas, había revisado mi evidencia. Su reacción cuando le mostré las fotos de la caja de archivos fue un silbido lento e impresionado. Bueno, Michael, había dicho, recostándose en su silla. Esto acaba de pasar de un caso sólido a un slam dunk absoluto. El argumento de la dificultad financiera está muerto al nacer. Ahora solo necesitamos que cometan un último error irrefutable, necesitamos que actúen según su plan para dejarte fuera. Cuando lo hagan, atacaremos. Así que esperé. Fui a trabajar. Sonreí en la mesa de la cena. Escuché las pontificaciones de mi padre sobre la importancia del trabajo duro y las quejas de mi madre sobre el aumento del costo de los comestibles. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar, pero mantuve la boca cerrada, era una serpiente enroscada esperando. El ataque llegó, como saben, a las 11:27 de la noche de un martes. El mensaje de texto de mi padre fue el error que Jonathan había estado esperando, fue arrogante, fue cruel, y fue el regalo más hermoso que mi padre me había dado jamás. Era una prueba concreta de su intención de expulsarme de la propiedad, un término legal clave. Reenvié la captura de pantalla a Jonathan. Mi correo electrónico contenía solo 3 palabras, ¿es esto? Su respuesta fue casi instantánea. Entendido. Presentaré la demanda de petición y la reclamación por enriquecimiento injusto a primera hora de la mañana. El notificador estará en su puerta por la tarde.
Mi consejo ahora es crucial, desaparece por completo. No respondas sus llamadas. No respondas sus mensajes de texto. No te involucres de ninguna manera. Deja que toda la comunicación pase por mí. Deja que entren en pánico. Y entraron en pánico. A la tarde siguiente, mi teléfono comenzó a explotar. Primero, una llamada de mi madre, su nombre brilló en la pantalla. La miré fijamente, con el corazón latiendo un poco, y presioné el botón de ignorar. Se sintió increíble. Inmediatamente volvió a llamar, la ignoré de nuevo. El mensaje de voz que dejó era pura furia histérica. Michael Chan, ¿qué significa esto? Un hombre vino a nuestra puerta. Nos entregó papeles. Nos estás demandando. A tu propia familia. Después de todo, así es como me pagas. Llámame de inmediato. Luego vino el aluvión de mi padre, llamada tras llamada tras llamada. No se molestó en dejar un mensaje de voz, era simplemente un asalto implacable y furioso en mi teléfono. Lo silencié y lo puse en el cajón de mi escritorio. El clímax llegó a la mañana siguiente, la llamada del número desconocido, el mensaje de voz asustado y tartamudeante de su abogado, el señor Davis, un hombre que claramente acababa de tener la peor conversación de su vida con sus clientes. Señor Chan, tenemos un problema serio. Escuché ese mensaje de voz 3 veces. Ese fue el sonido de la dinámica de poder cambiando, el sonido de su mundo cuidadosamente construido comenzando a hacerse pedazos, el sonido de su arrogancia chocando de cabeza contra la pared de mi realidad meticulosamente documentada. Pensaron que me estaban echando. No tenían idea de que acababan de abrirme la puerta para que entrara y tomara la mitad de todo lo que poseían. La guerra había comenzado, no con un estruendo, sino con la silenciosa presentación de un documento legal, y yo iba a ganar. La semana que siguió fue un juego de ajedrez estratégico. El movimiento de apertura de mi familia fue una implacable guerra relámpago emocional. Mi teléfono era una zona de guerra de tácticas en escalada, los mensajes de texto enojados dieron paso a los suplicantes de mi madre. Michael, ¿podemos hablar de esto? No hay necesidad de abogados, este es un asunto familiar. Me estás rompiendo el corazón. Luego vinieron los viajes de culpa de mi hermana Olivia. Mike, no sé lo que te dijeron, pero lo tienes todo mal. Estás destrozando a esta familia por algo de dinero. Por favor, solo llama a papá. Seguí el consejo de Jonathan como una religión. No solo los ignoré, los bloqueé de cada número. Creé un filtro de correo electrónico que archivaba automáticamente sus mensajes en una carpeta que compartía con Jonathan. Sus súplicas desesperadas y acusaciones furiosas se convirtieron en nada más que pruebas adicionales para nuestro caso. Mi silencio fue mi escudo y mi espada, me protegió de su manipulación, y sabía que los estaba volviendo absolutamente locos. Mientras ellos se agitaban, yo pasé esa semana consolidando mi posición. Me reuní con Cooper para tomar un café. Le conté toda la historia. Él no se sorprendió. Lo sabía, hombre, dijo, sacudiendo la cabeza con disgusto. La forma en que tu padre te hablaba en esos proyectos, como si fuera su empleado, no su hijo. Esa factura que te envié, déjame hacerla oficial. La haré notarizar. Te mereces cada céntimo que les saques. Mi siguiente visita fue más difícil. Fui a ver a la señora Gabel, la encontré cuidando sus rosas. Sentí un nudo de culpa en el estómago por arrastrar a esta dulce anciana al lío tóxico de mi familia. Me senté con ella en su columpio del porche y le conté todo, no me ahorré los detalles feos. Ella escuchó sin interrupción, sus ojos amables nunca apartándose de mi rostro. Cuando terminé, extendió la mano y tomó la mía, su piel era suave y como de papel. Michael, dijo, su voz llena de una fuerza que me sorprendió, durante 20 años te he observado. Te vi paleando su entrada después de una tormenta de nieve cuando eras solo un niño, mientras tu padre miraba desde la ventana. Una vez escuché a tu madre jactarse de que nunca tuvo que contratar un pintor porque te tenía a ti. Lo dijo como si estuviera orgullosa de lo lista que era. Me apretó la mano, ¿no sientes ni una pizca de culpa? A veces, lo más valiente que una persona puede hacer es enfrentarse a las personas que se supone que deben protegerla. Tu abogado puede llamarme, estaré encantada de firmar una declaración jurada. Les diré lo que vi.
Al salir de su casa, sentí una profunda sensación de validación. Ya no eran solo mis hojas de cálculo y mis recibos, era la verdad presenciada y confirmada por otros. Mi caso no era solo una recopilación de datos, era una historia, y era una historia innegablemente verdadera. El día antes de la mediación programada, Jonathan y yo tuvimos nuestra última sesión de estrategia. Él tenía los dos enormes archivadores de pruebas sobre la mesa de la sala de conferencias, parecían armas. Bien, dijo, aquí está el plan, van a intentar hacerlo emocional. Llorarán, gritarán, hablarán de tu infancia, del amor de una madre, del sacrificio de un padre. Todo es teatro. Tú no debes involucrarte, eres un observador silencioso. Los mirarás a los ojos y no dirás nada. Déjame ser el malo, déjame ser quien presente los hechos fríos y duros. Nuestro objetivo no es la reconciliación, nuestro objetivo es hacerles entender el error catastrófico que han cometido y hacer que se rindan, dijo, dando una palmada al archivador superior. Y con esto, dijo con una sonrisa fina y confiada, la rendición es su única opción. La sala de conferencias de la oficina de su abogado parecía un escenario para una tragedia. La mesa de caoba estaba tan pulida que podía ver mi propio reflejo nervioso en ella. El aire era denso y olía a cuero viejo y a miedo, mi miedo, y pronto el suyo. Jonathan y yo nos sentamos a un lado, con nuestros dos gruesos archivadores colocados justo en el centro de la mesa como una declaración de guerra. La puerta se abrió y ellos entraron. Era la primera vez que los veía en más de una semana. Mi padre, Henry, entró primero, su rostro una nube de ira justiciera, intentaba proyectar poder, pero pude ver el temblor en su mano. Mi madre, Eleanor, lo siguió, ya secándose los ojos con un pañuelo, su rostro una máscara cuidadosamente construida de matriarca herida. Y detrás de ellos, mi hermana Olivia, pálida e insegura, incapaz de mirarme a los ojos, su abogado, el agitado señor Davis, se apresuró a entrar detrás de ellos como un hombre que es llevado a su propia ejecución. Tomaron asiento. El silencio se prolongó durante un minuto completo, un vacío tenso y zumbante. Mi padre fijó sus ojos en mí con una mirada de puro odio y traición. Sostuve su mirada, mi rostro en blanco, tal como Jonathan me había instruido. Mi desapego emocional pareció desconcertarlo más que cualquier arrebato. El señor Davis, sudando ligeramente bajo las luces fluorescentes, carraspeó y comenzó, gracias a todos por venir. El objetivo aquí es encontrar una resolución amigable para lo que claramente es un doloroso malentendido familiar. ¿Malentendido? La voz de mi padre retumbó, golpeando el puño sobre la mesa, el sonido resonó por la habitación. No hay ningún malentendido, esto es una traición, un acto de profunda falta de respeto de un hijo al que le dimos todo. Te dimos un techo sobre tu cabeza, comida en la boca, y así es como nos agradeces, intentando robarnos nuestra jubilación con un abogado astuto y carísimo. No me inmuté, dejé que sus palabras me invadieran. Eran solo los últimos rugidos de un rey moribundo. Mi madre comenzó a llorar a la primera señal. Te queremos, Michael, sollozó, con la voz entrecortada. ¿Cómo puedes pensar que alguna vez te haríamos daño intencionadamente? Toda la ayuda que diste fue de corazón, fue un hijo cuidando a sus padres. Eso es lo que hace una familia. Jonathan la dejó terminar. Le dio un momento de silencio, permitiendo que su actuación quedara suspendida en el aire. Luego habló, su voz tranquila, precisa y completamente desprovista de emoción. Señora Chan, señor Chan, comenzó, dejemos el teatro. No estamos aquí para discutir sentimientos, estamos aquí para discutir hechos y cifras, y los hechos, me temo, cuentan una historia muy diferente. Extendió la mano y abrió el primer archivador con un chasquido nítido. Ustedes afirman que Michael era simplemente un inquilino que pagaba su parte justa. Sin embargo, tenemos 7 años de registros bancarios que muestran pagos que superan con creces cualquier alquiler de mercado razonable para una habitación en su casa. Además, tenemos docenas de correos electrónicos y mensajes de texto de ustedes solicitando estos fondos, sin usar nunca la palabra alquiler, pero frecuentemente usando palabras como emergencia, déficit y préstamo. Giró el archivador para que los mirara. En la primera página había una copia ampliada de un correo electrónico de mi padre, Michael, necesito hablar. El banco llamó de nuevo por la hipoteca.
Estamos en serios problemas. Debajo estaba el registro de mi transferencia de $1.850 al día siguiente. Esto no es un acuerdo de alquiler, dijo Jonathan fríamente. Este es un patrón documentado de solicitud financiera bajo falsos pretextos. Comenzó a pasar las páginas, cada página era un nuevo golpe, el recibo del techo nuevo, la factura del fontanero, el extracto de la tarjeta de crédito mostrando los nuevos electrodomésticos. El rostro de mi padre se ponía cada vez más oscuro, los sollozos de mi madre se volvieron más silenciosos, más genuinos. El señor Davis revolvía frenéticamente su propio escaso archivo, luciendo completamente desconcertado. Claramente, solo le habían contado la versión de la historia de sus clientes. Entonces llegó el momento que destrozó cualquier vestigio de afecto que me quedaba por mi hermana. Olivia, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Pero él siempre estaba feliz de ayudar, dijo, su voz apenas un susurro. Le gustaba arreglar cosas. Se ofreció a hacer la terraza. Dijo que era buen ejercicio. La traición fue tan aguda, tan absoluta, que me robó el aliento. No solo los estaba defendiendo, estaba participando activamente en la mentira. Estaba tratando de borrar mi experiencia, de pintar mis años de trabajo forzado como un pasatiempo. Me estaba convirtiendo en el villano de mi propia historia. En ese momento, la vi por lo que era, no una espectadora inocente, sino una cómplice voluntaria. El comentario de Olivia fue el salvavidas que mi padre tanto anhelaba, se abalanzó sobre él. Exacto, bramó, señalando a Olivia con el dedo. Su hermana sabe que lo disfrutaba, que se enorgullecía de ello. Toda esta demanda es una fabricación, una fantasía retorcida creada por un chico codicioso e ingrato que ha olvidado el significado de familia. El señor Davis, su abogado, intentó aprovechar este impulso, aunque parecía cada vez más incómodo. La postura de mis clientes es que las contribuciones de Michael, tanto financieras como físicas, se hicieron voluntariamente y con amor. Nunca hubo expectativa de reembolso o propiedad, este es un caso clásico de un donante que se arrepiente más tarde. Jonathan escuchó todo el discurso con una paciencia inquietante. Dejó que las palabras ingrato y donante flotaran en el aire. Luego, lenta y deliberadamente, cerró el primer archivador, el sonido de los anillos cerrándose fue como el martillo de un juez. Después, se inclinó para tomar el segundo archivador, colocando su mano sobre él como si fuera un libro sagrado. Hablemos de regalos, dijo Jonathan, su voz ahora adquiriendo un nuevo y peligroso filo. Hablemos de la narrativa que han construido, la narrativa de una familia pobre y en apuros, apenas manteniéndose a flote, siendo salvada por su hijo amoroso y generoso. Es la verdad, insistió mi madre, con la voz débil. ¿Lo es?, preguntó Jonathan. Abrió el segundo archivador. A diferencia del primero, que estaba lleno de documentos en blanco y negro, este contenía impresiones a color brillantes. Deslizó la primera por la mesa de caoba, se detuvo directamente frente a mi padre. Era el extracto de la cuenta secreta de ahorros de Bank of America, la que tenía un saldo de $82.000. ¿Puede identificar esta cuenta, señor Chan?, preguntó Jonathan cortésmente. Mi padre se quedó mirando el papel, toda la sangre se le drenó del rostro. Yo. Parecía haber visto un fantasma. El señor Davis se inclinó para mirar, y su mandíbula literalmente se desencajó. Miró a mis padres con una expresión de puro e inmaculado shock. ¿Qué es esto?, les murmuró. Antes de que pudieran siquiera formular una mentira, Jonathan deslizó otro papel por la mesa, era el resumen del portafolio de inversiones de Fidelity. ¿Y este?, insistió, una cuenta que contiene una saludable mezcla de acciones y fondos mutuos, actualmente valorada en más de $30.000. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado en la garganta. Los ojos de Olivia se movieron entre sus padres y los papeles, su rostro una máscara de confusión. Pero el regalo que más me interesa, continuó Jonathan, con la voz goteando hielo, es este. Deslizó el último documento condenatorio, el resumen del Fondo Universitario y Futuro de Olivia Chan, el que tenía un saldo de más de $114.000. Esta cuenta, explicó Jonathan a la habitación atónita, se abrió hace 7 años, el mismo mes en que ustedes afirmaron por primera vez que estaban a punto de ser ejecutados y le pidieron a Michael que empezara a pagar la hipoteca.
Un contador forense analizó los depósitos, y qué patrón tan fascinante encontró. Los depósitos más grandes en este fondo futuro se hicieron en los mismos meses en que Michael pagó sus emergencias, $4.200 para el techo nuevo de Michael, seguido de un depósito de $4.000 en el fondo de Olivia una semana después, $2.500 para el calentador de agua nuevo de Michael, seguido de un depósito de $2.500 2 días después. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un casi susurro, y parece que no estaban usando el dinero de Michael para sobrevivir. Estaban usando a Michael como su banquero de inversiones personal para financiar un nido secreto para su hija. No solo se estaban manteniendo a flote, se estaban enriqueciendo con su trabajo. El silencio en la habitación era absoluto, era el silencio de una tumba. Olivia miraba a sus padres, con la boca abierta en lo que parecía un shock genuino. Parecía que este era un secreto que no habían compartido con su hija de oro. Ella era la beneficiaria de un crimen que ni siquiera sabía que se estaba cometiendo. Mi padre respiraba pesadamente, su rostro con un tono rojizo y blanco moteado. Mi madre lloraba abiertamente ahora, pero estas no eran las lágrimas de cocodrilo de antes, eran las lágrimas de una estafadora que acababa de ser expuesta. Jonathan dejó que el peso del momento se asentara. Luego asestó el golpe fatal final. Sacó una última hoja de papel, una impresión del mensaje de texto de mi padre. Lo colocó suavemente encima de los estados financieros. Y cuando pensaron que lo habían exprimido hasta la última gota, dijo Jonathan, su voz resonando con desprecio. Cuando estaban listos para sacar provecho de la casa que él había mantenido y pagado, este es el, gracias, que recibió, hemos cambiado todas las cerraduras. Ya no eres bienvenido. Miró directamente al señor Davis. Esto no es un malentendido familiar, este es un caso calculado y a largo plazo de fraude financiero, coronado con un acto de intención maliciosa indiscutible. Ahora, ¿cómo discutimos lo que sería un acuerdo justo? ¿O prefiere explicar estos documentos a un juez? Fue un jaque mate, una victoria impecable. Miré los rostros de las personas que me habían criado, y no vi nada que reconociera, solo los rostros vacíos y derrotados de extraños que habían sido atrapados. Este fue el momento que lo cambió todo, el momento en que finalmente retomé el control de mi propia vida. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Eres increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 aquí abajo, solo para saber que me has acompañado hasta aquí. No solo ayuda a que más personas encuentren la historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien allá afuera. Su apoyo es la mayor motivación para que continúe compartiendo el resto de este viaje. El resto de la mediación fue una formalidad, ya no era una negociación, era una rendición. El señor Davis, visiblemente disgustado con sus propios clientes, les aconsejó rápidamente que aceptaran nuestra demanda inicial, una participación del 50% en la propiedad de la casa, a ser realizada mediante una venta inmediata ordenada por el tribunal. Hubo algunos balbuceos débiles de mi padre sobre planes de pago y mantener la casa en la familia, pero Jonathan lo detuvo con una sola mirada fría. Los papeles se firmaron antes de que saliéramos de la habitación. Las semanas que siguieron fueron un extraño y hueco purgatorio. El sistema legal se movía lentamente, pero el resultado ahora era inevitable, el tribunal simplemente tenía que sellar con su aprobación el acuerdo al que ya habíamos llegado. Pasé ese tiempo en el sofá de Dominique, viviendo con una maleta, sintiéndome como un refugiado de una guerra que había ganado. La orden judicial final llegó por correo electrónico. Era un documento legalista y seco, pero para mí, era la proclamación de emancipación. Me declaraba copropietario legal de la propiedad y ordenaba su venta inmediata y la división equitativa de las ganancias. Me quedé mirando el PDF en la pantalla de mi laptop. Lo había logrado. Había luchado contra el sistema que había sido diseñado para mantenerme abajo y había ganado. Pero el sentimiento no era de euforia, era un agotamiento tranquilo, profundo y hasta el alma. La adrenalina que me había impulsado durante meses se agotó, dejando un vasto vacío detrás. Mi primera llamada como propietario fue para instruir a Jonathan a que pusiera en marcha la venta. Quería que se hiciera, quería que la casa, ese monumento a mi propia explotación, se convirtiera en efectivo líquido y fuera borrada de mi vida. El cartel de Se vende fue clavado en el césped delantero una semana después. Esa tarde, pasé en coche,
estacionándome al otro lado de la calle solo para mirarlo. Era una vista extraña, toda mi infancia, toda mi identidad como el hijo bueno, estaba ahora en el mercado, reducida a un precio de venta y un conjunto de fechas de puertas abiertas. Era una vista dolorosa, pero también esperanzadora. No era solo una casa en venta, era mi pasado en venta, y no podía esperar a deshacerme de él. Con la venta de la casa inminente, la desesperación de mi familia alcanzó su punto álgido. Sus opciones legales habían desaparecido, así que recurrieron a su arma más antigua y fiable, la manipulación emocional. Los mensajes de voz eran algo diario. Mi madre lloraba hablando de recuerdos, de mis primeros pasos en la sala de estar, de cómo estaba destruyendo su legado. Mi padre dejaba mensajes furiosos y divagantes, llamándome traidor y acusándome de haber sido lavado el cerebro por mi astuto abogado. Yo sabía que no podía simplemente desaparecer. Por mi propia tranquilidad, necesitaba un cierre final y definitivo, necesitaba decir lo mío, no en la oficina de un abogado, sino cara a cara. Acepté reunirme con ellos para tomar un café. Mi única condición era que Olivia no estuviera, esto era entre nosotros tres. Nos reunimos en un Starbucks estéril e impersonal, un territorio neutral que no guardaba recuerdos. Se veían fatal, parecían haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. El estrés y la vergüenza les habían pasado factura. Mi madre habló primero, con las manos alrededor de su taza de café como si buscara calor. Michael, comenzó, con la voz temblorosa, sabemos que cometimos errores, nos perdimos, pero no puedes hacer esto. No puedes simplemente borrar a tu familia. Yo no soy quien la borró, dije, mi voz firme y tranquila, había ensayado esto, no dejaría que me provocaran. Ustedes lo hicieron. La borraron con cada factura que me entregaban, con cada mentira que decían, con cada dólar que desviaban a una cuenta secreta mientras me decían que estaban en la ruina. Fue por Olivia, interpuso mi padre, su voz elevándose. Solo queríamos que tuviera un buen comienzo. Tú lo estabas haciendo tan bien, eras fuerte, pensamos que podías con ello. ¿Fuerte? Repetí, una risa amarga escapó de mis labios. Esa es su palabra para ello. Yo lo llamo ser utilizado. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar cuáles eran mis sueños? ¿Alguna vez me preguntaron qué quería para mi futuro? ¿O yo era solo el motor, el caballo de carga que se suponía que debía tirar del carro familiar mientras Olivia viajaba dentro? No tuvieron respuesta. No vine aquí para pelear, continué, inclinándome hacia adelante. No vine aquí por una disculpa porque, francamente, no creo que sean capaces de una verdadera. Vine aquí para decir adiós. El tribunal dividirá el dinero. Después de eso, hemos terminado. Perderán mi número de teléfono, perderán mi dirección, se referirán a mí como un recuerdo porque eso es todo lo que seré para ustedes. Mi madre comenzó a llorar de nuevo. No puedes decir eso. Soy tu madre. Una madre no habría hecho esto, dije, las palabras saliendo más frías de lo que pretendía. Un padre no habría enviado ese mensaje de texto. Dejaron de ser mis padres hace mucho tiempo. Se convirtieron en mis empleadores, y acabo de ser auditado. Y ahora, renuncio. Me levanté, dejando mi taza llena de café sobre la mesa. Miré sus rostros aturdidos y destrozados por última vez. Sentí un atisbo de lástima, pero fue rápidamente extinguido por el recuerdo de su traición. Que tengan una buena vida en Florida, dije. Luego, me di la vuelta y salí por la puerta, y no miré hacia atrás. La venta de la casa se cerró en tiempo récord. Una joven familia, ansiosa por instalarse en el vecindario, pagó más del precio de venta. Cuando todo el polvo se asentó, cuando los abogados, los agentes y el gobierno habían cobrado su parte, una transferencia bancaria apareció en mi cuenta recién abierta. El número era surrealista, $319.742,18. Mirar ese saldo en mi aplicación bancaria se sentía como ver un error tipográfico. Durante toda mi vida adulta, mi cuenta había sido un lugar de escasez, una batalla constante para mantenerme por encima de cero. Ahora era un lugar de posibilidad, era un número que representaba libertad, era mi salario atrasado, era el precio de mi dolor y era la clave de mi futuro. Mi primer movimiento no fue glamoroso, no compré un coche deportivo.
Contraté a un asesor financiero muy recomendado llamado Sebastián. Nos sentamos en su oficina, y por primera vez, me sentí como un adulto de verdad. Escuchó mi historia con una empatía profesional y tranquila. Esto no es solo una ganancia inesperada, Michael, me dijo, esto es restitución. Nuestro trabajo es hacer que este dinero trabaje para ti, para construir el futuro que fue puesto en pausa. Pasamos horas creando un plan. Maximizamos mis cuentas de jubilación, construimos una cartera de inversiones diversificada, reservamos un fondo de emergencia saludable, y lo más importante, calculamos un presupuesto seguro y razonable para el pago inicial de una casa que sería mía y solo mía. La búsqueda de casa fue una experiencia alegre. En cada casa abierta a la que entré, no veía grifos que goteaban y paneles de yeso agrietados como una lista de tareas pendientes, veía potencial, un lugar donde podría estar en paz. La encontré en un tranquilo vecindario arbolado que nunca antes había podido pagar. Era una casa adosada pequeña, pero perfecta, con un pequeño parche de césped en la parte trasera para un jardín, y una gran ventana en la sala de estar que inundaba el espacio con la luz de la mañana. El día del cierre, cuando el abogado me deslizó las llaves por la mesa, casi lloró. Conduje directamente a la casa adosada y entré. El eco de mis pasos en las habitaciones vacías era el sonido más hermoso del mundo, era el sonido de un nuevo comienzo. Mis amigos Dominique y Cooper fueron mis héroes durante ese tiempo. Me ayudaron a pintar, me ayudaron a mudar mis escasas pertenencias del apartamento de Dominique. Esa primera noche, celebramos con pizza y cerveza barata, sentados en el suelo de mi sala de estar vacía, y me sentí más rico de lo que jamás había estado en mi vida. Durante los meses siguientes, lenta y amorosamente, convertí esa casa vacía en un hogar. Compré un sofá cómodo, colgué arte en las paredes, arte que me gustaba. Planté un pequeño huerto en el patio trasero, y descubrí una alegría sencilla al ver crecer algo por sí mismo, no porque sirviera para algún propósito para otra persona. Una tarde, estaba sentado en mi patio trasero, viendo la puesta de sol, con una cerveza fría en la mano. Mi teléfono zumbó. Era una notificación de una aplicación inmobiliaria. El condominio que mis padres habían comprado en Florida acababa de bajar de precio, ya estaban tratando de venderlo. Sentí una breve tristeza desapegada por ellos, su gran plan, construido sobre una base de mentiras, se había desmoronado en polvo. Habían cambiado a su hijo por un sueño que ni siquiera duró un año. Borré la aplicación. Su vida ya no era mi preocupación, tenía mi propio jardín que cuidar. En el proceso de desempacar la última de mis cajas, me encontré con un pequeño recipiente olvidado etiquetado «Recuerdos de mamá». Estaba lleno de objetos de mi abuela Rose, quien había fallecido años atrás. Lo había estado guardando para mi madre y lo había olvidado por completo. Mi primer instinto fue tirar la caja entera a la basura, para purgar el último vestigio de ella de mi nueva vida. Pero algo me detuvo. Mi abuela siempre había sido una fuente de amor tranquilo e incondicional en mi caótica infancia. Le debía a su memoria, al menos, ver qué había dentro. La caja estaba llena de las cosas típicas, viejas fotografías en tono sepia, un par de sus gafas de lectura, una flor seca. Pero en el fondo había un grueso fajo de cartas atadas con una cinta azul desteñida y quebradiza. Las cartas estaban dirigidas a su hermana, mi tía abuela Margaret. Los sellos postales eran de la década de 1980, cuando mi propia madre era una mujer joven que apenas comenzaba su vida con mi padre. Me senté en el suelo de mi nueva oficina en casa, con el sol de la tarde entrando a raudales, y comencé a leer. La letra cursiva de mi abuela era elegante y fluida, un marcado contraste con la fea historia que contaban las palabras. Las primeras cartas estaban llenas de orgullo por su hija, Eleanor. Pero luego el tono empezó a cambiar. Un extracto de 1985, Eleanor llamó de nuevo. Ella y Henry tienen problemas para pagar el coche. Lloraba tan fuerte por teléfono, diciendo que se arruinarían. Por supuesto, tu padre y yo les enviamos el dinero. ¿Qué más podíamos hacer? Es nuestra hija. Una carta de 1987, me temo que hemos cometido un error con Eleanor. Parece que cada vez que ella y Henry quieren algo, un mueble nuevo, unas vacaciones, surge una nueva crisis que solo nosotros podemos resolver. Frank empieza a llamarlo el fondo de emergencia de Eleanor. Me reí, pero me duele pensar que podría estar aprovechándose de nuestro amor.
Luego vino la carta que me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era de 1988, justo después de que mis padres hubieran comprado la casa que yo acababa de vender. Querida Margaret, escribió mi abuela, la casa es preciosa, pero tengo un presentimiento terrible al respecto. Tuvimos que darles casi todos nuestros ahorros para el pago inicial. Eleanor juró por activa y por pasiva que era un préstamo, que nos lo devolverían tan pronto como la gran promoción de Henry se hiciera efectiva. Pero ahora, cuando lo menciono, se enfada mucho, me acusa de no confiar en ella, de amar el dinero más que a mi propia hija. Tiene una forma de retorcer las cosas que me hace sentir que soy yo quien está siendo irrazonable. Miro a mi hija y a veces siento que estoy mirando a una extraña muy lista y muy exigente. Me preocupa, Margie, ¿a quién acudirá cuando ya no estemos? Dejé la carta, con las manos temblorosas. No era yo, nunca había sido solo yo. No fui la primera víctima, solo fui la secuela. Mi madre no fue la arquitecta de este esquema, ella fue su heredera. Había aprendido, a una edad temprana, a cómo usar el amor como arma, a cómo monetizar la culpa, a cómo tratar a sus propios padres como un recurso para ser agotado. Y cuando ese recurso se agotó, ella y mi padre simplemente pasaron el patrón a la siguiente generación. Le asignaron a Olivia el papel de beneficiaria con derecho, y a mí me asignaron el papel que había desempeñado mi abuela, el banco infinitamente amoroso e infinitamente explotable. No perdonó sus acciones, no borró el dolor, pero explicó la patología. Esto era una enfermedad, una maldición generacional transmitida como una oscura y retorcida reliquia. Sentado allí, en mi propia casa tranquila, una casa construida bajo mis propios términos, sentí una extraña sensación de paz. Mi lucha había sido por algo más que dinero o una casa, había sido por romper un ciclo. Mi abuela había estado atrapada por el amor a su hija, pero a mí me habían dado el regalo de su traición definitiva, el mensaje de texto que finalmente me liberó. Me habían empujado tan lejos que no tuve más remedio que romper la cadena. Y al hacerlo, no solo me salvé a mí mismo, sino que honré el dolor de la mujer que me había precedido. El ciclo se detuvo conmigo. Ha pasado más de un año desde que salí de esa cafetería. La vida ahora es tranquila, de la mejor manera posible. Mi trabajo sigue siendo exigente, pero lo dejo en la oficina, mis noches y fines de semana son míos. He empezado a hacer senderismo, me he vuelto a conectar con viejos amigos, estoy construyendo una vida rica en experiencias, no solo en obligaciones. Nunca más supe de ellos directamente, pero a veces pequeñas noticias se filtran a través de la red familiar. Vendieron el condominio en Florida con pérdidas, están alquilando en algún lugar del Medio Oeste, más cerca de algunos de los parientes lejanos de mi padre. La galería de arte de Olivia cerró después de 6 meses. No siento alegría por sus fracasos, pero tampoco siento responsabilidad, son los arquitectos de su propia desgracia. De vez en cuando pienso en ese mensaje de texto, en las 6 frases que estaban destinadas a ser mi perdición. Hemos cambiado todas las cerraduras. Ya no tienes un hogar. Pensaron que estaban asestando un golpe final aplastante. Pensaron que estaban demostrando su poder absoluto sobre mí. Pero malinterpretaron la naturaleza de las prisiones. Una prisión no siempre es un lugar con barrotes, a veces es una casa donde tu valor se mide por tu utilidad, a veces es una familia donde el amor es condicional a tu obediencia. No me encerraron, me liberaron. Ese mensaje de texto no fue el final de mi historia, fue la clave. Fue el único acto de crueldad tan flagrante, tan innegable, que me dio permiso para, finalmente, salvarme a mí mismo. Rompió la ilusión de familia y reveló la cruda realidad de la transacción en la que se había convertido. La mayor lección que me enseñaron es que un hogar no son 4 paredes y un techo. Un hogar es un lugar donde estás seguro. Un hogar es un lugar donde eres visto. Un hogar es un lugar donde eres amado por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Tengo eso ahora. Lo construí para mí mismo. Cada tarde entro por mi puerta principal y la única persona a la que tengo que rendir cuentas soy yo. Ya no soy el manitas, el cajero automático, el hijo bueno. Soy simplemente Michael, y eso es más que suficiente. Cambiaron las cerraduras de su casa, pero al hacerlo, me obligaron a encontrar las llaves de mi propia vida, y por eso, de una manera extraña y retorcida, les estaré eternamente agradecido.
Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Es algo extraño y difícil cuando las personas que se supone que te aman más son las que causan más daño. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre tu propio bienestar y una relación familiar? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si encontraste algún valor en mi experiencia, por favor, considera darle al botón me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Realmente ayuda. Gracias de nuevo.